y por eso es que han contratado a estos matones y la policía no va a develar lo que sabe. Y lo curioso es, querido Iván, el 3 de julio ha sido la agresión y me dicen durante todos esos días, hemos revisado ya 10 cámaras, se le han seguido 3 personas, es el trayecto que usted hace todos los días para ir a almorzar a la casa de su madre, pero no podemos identificarlos, dice, ¿no? Y el 9 de julio van a la casa de mi madre y le dicen que su hijo se cuide porque se va a repetir la agresión. Bueno, pero ¿cómo es eso? No pueden identificar, pero saben que me van a volver a pegar. Ahí está lo que se encuentra detrás de esto, y estoy seguro que esto no va a avanzar más allá por todo lo que le estoy señalando, querido Iván. Bueno, pero volviendo un poquitito a la compañía de electricidad, usted dice matones, dice agresores. Nosotros hemos identificado, digamos, un grupo y 2 personas con diferentes actitudes. Evidentemente, no eran encapuchados, sino estaban con la cara cubierta, evidentemente, y eran guardias, ¿no? Seguridad, algo, guardias, no policías, pero con el rostro cubierto. Un elemento, porque eran varios. El otro elemento ahí, Roberto Aracena, calmo, tranquilo, sereno. Y la otra cara de la moneda, bastante sulfúrico, agresivo, Omar Aguilar, ¿no? ¿Cuáles son los matones entonces? Son esos personajes de negro que están ahí. Con la cara cubierta. Sí. Sí, bueno. A lo que íbamos, usted ya, en esa entrevista que hicimos, dijo, hay una denuncia que la vamos a presentar, todavía estamos trabajando y, bueno, y no se tiene que saber, no quieren que se sepa este detalle. Estamos hablando de un lote de terreno. ¿Qué sabe don Orlando Ceballos con documentos o qué pruebas tiene de lo que va a decir? Muy bien, a ver, muy resumidamente, respetando el tiempo de su programa, querido Iván, el 2 de agosto del año 2022, ¿no?, el alcalde municipal Enrique Leaño formaliza una denuncia penal por el delito de avasallamiento contra el sujeto de nombre Rolando Reinaga Grájeda, ¿no? Y esto es a raíz de las denuncias que efectuaban vecinos de la zona de Lechuguillas, señalando de que hay un particular que ha traído maquinaria pesada y están haciendo movimiento de tierras, talando árboles, en un área, decían los vecinos, que es área forestal del municipio, pero al mismo tiempo avasalla terrenos particulares y este sujeto prácticamente se ha convertido en el terror de la zona. Es decir, los vecinos en las noches han vivido noches de terror, es decir, prevalido de un título que nunca demostraba de derecho propietario, volteaba, dice, las paredes de los inmuebles de los vecinos, les amedrentaba, les insultaba, les agredía, sacaba los candados de las casas, los cambiaba y siempre les amenazaba de esa manera, y denunciaron, y se formó. ¿Cuándo? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿El año 2022? 22, ¿no? ¿Ya? Y bueno, se formaliza, aperturó el caso, se llegó a imputación, ¿no? Y actualmente, a la fecha que converso con usted, querido Iván, ese caso está ya en etapa de juicio oral y se ha declarado rebelde y contumaz al acusado, Rolando Reinaga, y se ha encomendado la detención de este sujeto a la policía. Ahora bien, Rolando Reinaga, para poner las cosas en contexto, no fue candidato político, no sé por qué tiene política, y que estaba como empresario de la construcción, que hizo denuncias también muy delicadas en la construcción de la doble vía Sucre y Ampara. ¿Es él? Él es. Y ahora, volviendo un poco, digamos, en el tiempo hacia atrás, después de presentada la denuncia, llegamos al año 2023, el año pasado.
Y el año pasado, en el mes de abril más o menos, porque eso dicen los documentos que hemos ido revisando, el Consejo Municipal hace una inspección a la zona de Lechuguillas, porque continuaban las denuncias, ¿no? Y claro, el Consejo seguramente dijo, bueno, mira, hace un año hay un caso ya aperturado, pero sin embargo la cosa continúa y van al terreno. Abril. Y allá constatan que efectivamente el denunciado tenía ahí sus equipos pesados y que continuaba la tala, movimiento de tierras, ¿no? Dicen, pero aquí, ¿qué pasa? Si el alcalde nos ha informado, ¿no?, de que la denuncia está muy bien, muy avanzada, pero, y continúa. Y resulta, ¿no? Y además, en esa fecha, los vecinos relatan, dicen, acá la cosa no ha cambiado. Este señor nos agrede y además siempre a gritos nos dice, yo tengo muñeca con el alcalde, ¿no? Y resulta que después se descubre estos documentos, ¿no? En el 13 de febrero del año 2023, ¿no?, el denunciado, avasallador, ¿no?, procesado por el alcalde, ¿no?, había transferido, ¿no?, 2 lotes de terreno a 2 familiares, o sea, una familiar y una allegada del alcalde, ¿no? Cada uno de estos lotes es de 247 metros cuadrados. Este es el documento, el que está circulando en las redes sociales, y ponen en la cláusula tercera que el precio acordado y aceptado es por $49,474 americanos, ¿no? ¿Y quiénes son las personas que se beneficiaron con esta transferencia? Es la esposa del alcalde y una allegada, ¿no?, que presumiblemente trabajaría en el hospital Santa Bárbara, ¿no?, de apellido Cortés, ¿no? Y este documento que tenemos en pantalla fue registrado ante la Notario de Fe Pública número 23, Emilce Bonilla Cabrera, ¿no?, que tiene su oficina, esta notaría, en la parada a Tarabuco, ¿no? Y allá es donde se ha registrado el reconocimiento de firmas de este documento. Entonces, el documento lo tenemos en pantalla a propósito, don Orlando. Sí, estamos viendo, ahí está, firmas y huellas digitales inclusive del vendedor, o sea, el procesado, y de la compradora, ¿no?, la esposa, que compra en 49,000. Entonces, lo primero que llama la atención es que cómo es que la esposa compra un terreno en 49,000 cuando su esposo le está demandando a esa persona. ¿Cómo es que se puede comprar en 49,000 un lote de terreno cuando el vendedor es un conocido loteador, avasallador de terrenos? ¿No? Es decir, no tiene coherencia ni lógica. No entiendo, de verdad que no entiendo el tema, a ver si intentamos esclarecer. El documento está fechado el 13 de febrero, ahí viene en pantalla, 3 de febrero del año 2023, no sé, bueno, ahí está el documento. La gran duda que tengo es que, o sea, Rolando Reinaga vendió un terreno que no era de él, era un terreno público, don Orlando Ceballos. Bueno, a ver, Rolando Reinaga efectivamente aduce ser propietario de una fracción de terreno en Lechuguillas, ¿no? Y esa fracción de terreno está, me parece que es contiguo al área forestal. Ajá, que es de propiedad municipal. Ya. Pero él avasalla el área municipal, ¿no? Y luego hace esta venta, ¿no? En medio del proceso, y lo hace a 2 personas muy allegadas al alcalde municipal. Y bueno, luego entonces vende la parte que sí realmente le correspondía a Rolando Reinaga.
Eso se tiene que determinar, Se tiene querido que Iván, determinar. porque mira, yo digo dos cosas. ¿Por qué se quiere ocultar esto? Inclusive a costa de contratar matones. ¿Y sabe por qué, Iván? Porque es probable que en la investigación, porque esto va a llegar al Ministerio Público en las próximas horas, es probable que en la investigación se descubra estos aspectos. Uno, de que estos terrenos transferidos a dos familiares del alcalde puede que estén en propiedad pública municipal que esté vendiendo el avasallador. Eso se va a determinar en la investigación. Segundo, estoy seguro, querido Iván, que este caso nos va a dar aún muchas otras sorpresas. Vamos a solicitar de que la notario haga entrega al fiscal de todos los documentos que tiene registrado de venta de terrenos que ha efectuado este sujeto Reinaga. Pero eso no debe ser muy complicado, con un requerimiento fiscal se puede obtener toda la documentación, Claro, ¿no? y es imposible que un notario pueda ocultar información porque todos los actos de un notario de fe pública inmediatamente se registran o se envían al sistema de DIRNOPLU, ¿no? Entonces, ¿yo qué estoy pensando que vamos a revelar? Vamos a encontrar nombres de otras personas que también han recibido lotes del avasallador, porque en estas últimas horas he recibido una llamada y me han indicado inclusive algunos nombres que todavía no los voy a dar, ¿no?, de que también se habrían beneficiado de aquello. O sea, estamos en la punta del iceberg de un caso que nos va a develar realmente un caso de corrupción gigantesco, ¿no? Don Orlando, pero si vuelvo al capítulo de que Rolando Reinaga tenía terrenos, avasalló otros, bueno, por el avasallamiento seguramente será procesado, será buscado, será identificado por el Ministerio Público, etcétera, ¿no? Está siendo buscado. Pero, ¿qué pasa si los terrenos que realmente le correspondían a Rolando Reinaga los vendió? Podía haber vendido al propio Enrique Leaño, a su esposa, a un familiar, a su hermana, etcétera. Estaría todo legítimo porque si le correspondía tenía el derecho de vender y el otro tenía el derecho de comprar, ¿o no? Pensando Sin bien. embargo, de ello, querido Iván, en términos, digamos, de actuación de una autoridad pública, despierta la susceptibilidad de que se pueda adquirir terrenos por sus familiares cuando el vendedor está siendo procesado por esa autoridad, el primer elemento. Segundo, querido Iván, luego hemos tenido acceso a chats de conversaciones entre el avasallador y el alcalde, y seguramente después de eso tuvieron seguramente desavenencias, ¿no? Y el otro filtra los chats y en esos chats se puede determinar lo siguiente. Le dice, hasta lotes me hiciste firmar para tu esposa y tus amantes, le dice, ¿no? Y el alcalde responde, no me niego de nada. Hay otro chat que todavía no está, lo tenemos, y dice, tú me pediste que regale lotes a tus familiares para que levantes la denuncia que me has hecho por avasallador. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de esta transferencia? ¿Cuál es? La actitud doble, moral, de un alcalde que nos hace creer que está cumpliendo sus funciones de proteger el interés público municipal, ¿no? Y nos hace creer que es consecuente y formaliza la denuncia ante el Ministerio Público. Pero al mismo tiempo se aprovecha de ese acto propio de su función
¿no? Para obtener este tipo de ventajas. Don ¿no? Orlando, pero ¿Sí? ya, lo que pasa es que, bueno, vendió, avasalló, la alcaldía denunció, ¿sí? ¿Sí? ¿Y la alcaldía retiró la denuncia en algún momento o no? No retiró y seguramente a eso se debe de que el otro, le increpa, le hace cobros de otras actividades más, etcétera. Seguramente tienen sus cosas entre ellos, ¿no? Pero el alcalde o sus familiares, su esposa, ¿realmente pagaron el monto o no pagaron o supuestamente pagaron? Eso es lo que no sabemos. Sí, pero al respecto, querido Iván, ayer sale en las redes sociales una declaración del vocero del gobierno municipal. Omar Aguilar. Sí, sí, y con tanta torpeza el hombre, claro, desconoce estas cosas y prácticamente ha terminado de incriminar a su jefe y acaba de crear las condiciones para que su jefe termine en la final Bolívar. ¿Ya qué dice? Porque ¿Qué dice? suelto de cuerpo dice, admite que la esposa del alcalde ha tenido relaciones contractuales con el avasallador, ¿no? Admite, pero además dice, ese documento no tiene ningún valor, dice. ¿Quién es este sujeto? ¿Es juez? Para determinar, eso lo va a determinar el juez, eso no le corresponde determinar al vocero. Y además dice, ese documento, dice, no se perfeccionó, no se pagó, dice. Bueno, ahí está, ha creado una prueba y con eso ha asegurado que su jefe se va a ir a la final Bolívar. O sea, admite que hay un documento, primero. Claro, sí, sí, sí. O sea, que el documento que acabamos de mostrar no es falso. Lo acaba de admitir y lo acaba de confirmar el vocero de la alcaldía que existe un documento. Así es, pero además, con tanta torpeza, este vocero dice, no se ha pagado ni un peso, dice, pero usted tiene ahí en la cláusula tercera que el vendedor dice, recibo, ¿no? El precio acordado y aceptado, ¿no? Monto que como vendedor recibo en la presente fecha a mi entera satisfacción, dice en el documento, ¿no? Sin embargo, el vocero dice, no se ha pagado ni un peso, dice, ¿no? Entonces, si no se ha pagado ni un peso, a él seguramente le debe constar, va a ser convocado en la investigación, ¿no? Y si no se ha pagado ni un peso, entonces estamos ante la confirmación de que estos lotes han sido pues regalados, ¿no? Y han hecho constar el precio de $49,000, ¿no? Y el vocero sabe que no se han pagado, no se ha pagado ni un centavo. Entonces esto confirma que esta transacción ha sido un regalo, tal cual como dice en el chat. Entonces el señor Aguilar acaba de garantizar que su jefe va a entrar a la final Bolívar. Bien, ¿por qué tendría que el alcalde entrar a la final Bolívar y por qué tendría que comprometerse? ¿No está comprometida su esposa o está comprometida otra tercera persona? Por lo siguiente, acá se han cometido varios ilícitos, cohecho pasivo. Es que no aparece el alcalde ahí. No aparece el alcalde ahí. Querido Iván, en este caso tienen que ser investigados el alcalde, el vendedor y los que se prestaron a suscribir estas minutas. Los delitos son cohecho pasivo, uso indebido de influencias, cohecho activo y legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Entonces ahí están las cosas. Este es el caso que se quería, seguramente encubrir. ¿Y por qué nos referimos a esto? Mira, yo, Iván, quiero decirte, y lo digo como ciudadano del municipio de Sucre y como abogado,
yo no tengo ningún tipo de interés en que le vaya bien o mal al alcalde, no. A mí lo que me indigna, y creo que a los ciudadanos, es que no podemos, seríamos idiotas si no decimos algo como ciudadanos frente a hechos en que la autoridad que tú has elegido, ¿no? Con tu voto, y lo has elegido para que cumpla una función en el marco de los principios de la Constitución, de legalidad, compromiso, interés social, ética, transparencia, honestidad, responsabilidad, como manda la Constitución, no, prácticamente el alcalde se dedique a pedir y recibir lotes, ¿no? Es decir, la Constitución manda a las autoridades a proteger los bienes públicos, pero no manda a que las autoridades tengan que beneficiarse en casos de corrupción. La ley prohíbe promover o participar directa o indirectamente en prácticas destinadas a lograr ventajas ilícitas para sí o para terceros, ¿no? Entiendo. Y el alcalde se pasa por encima de esto. Don Orlando, ¿sí? Don Orlando, ¿en qué tiempo estaba usted de secretario general acompañando la gestión de Enrique Leaño? Desde enero del año 2022 hasta junio del año 2023. Se acomoda un poco a las fechas. Usted no sabía de este documento, no sabía de esta transacción, no sabía de la existencia de Rolando como avasallador. Hubo esos tiempos de la denuncia, hubo denuncias de los vecinos. Y recuerdo de que, sin entrar en detalle a las características de este caso, tuvimos una reunión en la Villa Bolivariana con vecinos, y los vecinos expusieron allá el caso, y nosotros hicimos inclusive advertencias a través de los medios de comunicación en cumplimiento a nuestra función, y el caso fue derivado a la dirección jurídica, y seguramente el resultado de todo eso es que llegó a formalizar la denuncia por el alcalde. O sea, ya observó esta irregularidad en ese tiempo, cuando usted estaba de secretario general. Sí, Iván, pero nunca imaginamos que por medio o bajo la mesa se tejían estas cosas. Y supuestamente esa trabajadora del Hospital Santa Bárbara que usted dijo, creo que fue así, y la esposa del alcalde, ¿cuánto pagaron en total? De acuerdo al documento, cada una canceló $49,474 americanos, que en total se hacen $98,000. Y esto es muy fácil de determinar en una investigación, querido Iván. Vamos a pedir que se haga, que la IDIP remita un informe del movimiento de cuentas, las cuentas bancarias que tienen estas personas. Eso es muy sencillo. El procedimiento está en el código, un fiscal de materia tiene suficiente competencia para hacer el requerimiento, porque $49,000, querido Iván, lo tienes que tener pues en alguna cuenta bancaria, y seguramente si has recibido, el comprador también en sus cuentas tendrá que aparecer estos movimientos de montos, etcétera. Eso es sí, pero si hay un intercambio de favores, de que ya retira la denuncia, entonces no hubo tal pago, y claro, parece que tiene razón el portavoz de la alcaldía municipal al decir, bueno, hay el documento, pero no se formalizó el documento y no se pagó por los lotes de terreno. A ver, querido Iván, he escuchado esas declaraciones, pero desde el punto de vista jurídico, los núcleos, digamos, rectores de los tipos delictivos son pues muy interesantes. Dice en el cohecho pasivo, el funcionario público que
solicitare, coma, exigiere, coma, recibiere para sí o para un tercero, ¿no? Entonces, suficiente solicitar, ¿no? Entonces, si los que suscribieron los documentos no prueban que han pagado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, Iván, cómo es que nosotros podemos aparecer con documentos donde nos transfieren bienes inmuebles, se ponen montos ficticios y no hemos pagado un centavo? Entonces, acá hay pues orígenes y propósitos ilícitos, ¿no? Más aún que este documento ha sido reconocido en sus firmas y rúbricas y está registrado ante un notario de fe pública. Es decir, es imposible aquello que dice, no, si bien se ha firmado, pero nunca el lote, etcétera. No, acá hay digamos, una intencionalidad, hay premeditación, hay digamos, se ha incurrido en conductas que están descritas en el Código Penal, pero no es eso lo que nos debería tanto preocupar, querido Iván. Eso va a ser parte de la investigación y eso lo va a determinar el fiscal y luego el juez. Acá lo que nos tiene que indignar es que cómo es posible que una autoridad pública electa por el pueblo se dedique a este tipo de prácticas. O sea, es como querer tapar la realidad viendo otros aspectos. Pero entonces, ¿y esto qué es? ¿Qué se intenta? ¿Blanquear? ¿Blanquear a delincuentes? ¿No? Es decir, estamos ante un grave hecho de corrupción pública en el municipio, querido Iván. Se ha comprado maquinaria con un sobreprecio de 3.500.000. Se ha comprado un equipo de rayos X con un sobreprecio de casi 700.000 bolivianos. Se adjudica en este municipio todas las obras grandes y pequeñas al ex chofer del alcalde. Es el único que existe como contratista, como constructor, sí. ¿No? O sea, estamos ante una situación de corrupción pública alarmante, o sea, y esto no puede normalizarse, querido Iván. Bueno, don Orlando Ceballos, esto continuará y usted hizo mención además de que no queda ahí, sino aparecerán allegados. ¿Allegados de qué tipo? No sé, muy lejanos, muy cercanos al alcalde en todo este rollo. Bueno, querido Iván, lo hacemos justamente porque creo que en el municipio de Sucre hay que recuperar principios éticos, principios ético-morales, principios de actuación de la función pública. Necesitamos recuperar que nuestras autoridades le tengan vergüenza a la gente, que nuestras autoridades le respeten a la gente. Necesitamos recuperar, ¿no?, de que las organizaciones del control social realmente se dediquen a fiscalizar. Es decir, estos hechos que les he relatado de casos gigantes de corrupción en el municipio de Sucre no le mueven un pelo al presidente de la Federación de Juntas Vecinales, no le mueven un pelo a los presidentes de control social de los 8 distritos. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el municipio de Sucre? O sea que todos somos idiotas, ¿no? Que debemos tolerar, es decir, indiferentes los grandes casos de corrupción que están aconteciendo, y esto no es posible. Es decir, o es que debemos normalizar que una autoridad electa se dedique a enriquecerse ilícitamente, ¿no? Y nosotros no tengamos que decir nada. No es posible. Acá estamos ante conductas delictivas y nos pueden volver a hacer pegar, no importa.
Para callarnos tendrán que matarnos, querido Iván. Es nuestro deber y nuestro derecho y nuestra obligación constitucional denunciar, porque, queremos que las autoridades sean transparentes, que gobiernen apegados a la ley, que el voto no se convierta en un medio para aprovechar del aparato municipal y enriquecerse ilícitamente. Querido Iván, lo digo sabiendo las consecuencias que aquello puede tener respecto a nuestra seguridad. Bueno, don Orlando, en el órgano ejecutivo hay una mafia municipal. Pero don Orlando, que se investigue y se investigue al fondo, que la denuncia llegue realmente al Ministerio Público y que haga su trabajo. Si no, bueno, aquí está el departamento de disculpas, se habilita el departamento de disculpas. Disculpe, señor alcalde, va a disculpar usted, se dijo cosas que no correspondían y se le tramita el Cóndor de los Andes. Ya, está bien, punto. Pero si se comprueba toda esta situación con una denuncia, con una investigación de la Fiscalía, que esto corresponde y correspondería, bueno, que se apliquen sanciones, porque se están denunciando muchas cosas que al final no están quedando en nada, que esa planta de lácteos que al final no funciona en Potolo, y usted ya mencionó que la maquinaria pesada, que el arco en C, y todo lo demás, está quedando lamentablemente en la nebulosa. Esos casos están en el Ministerio Público. No, por eso digo, pero no está bien que solo estén ahí, sino que haya realmente una acción jurídica eficiente, ¿no? Así es, ojalá, querido Iván, le quiero decir, hay más de 5 casos, me parece que son 6 o 7, de denuncias muy graves, ¿no?, de casos de corrupción que involucran al alcalde y su entorno. Están allá, están en el Ministerio Público. Y allá, claro, se necesita lo que usted dice. Y esta denuncia por cohecho pasivo, activo, legitimación de ganancias ilícitas, etcétera, va a ser presentada, yo estimo, hasta el día máximo, el día martes, va a estar esto en el Ministerio Público. O sea, todavía no está en manos del Ministerio Público. No está, porque este caso es complejo, estamos trabajando en aquello, quiero decirle. Estamos trabajando y ojalá de que en el Consejo Municipal se pueda dar un cambio y tengamos nuevas autoridades con poder y mecanismos suficientes para impedir, a través de un trabajo jurídico diligente ¿no?, que se tenga que hacer en el seguimiento de estas causas, porque yo quiero decirle algo muy clarito, querido Iván. Si estuviésemos en otras circunstancias, no en estas, como por ejemplo este proceso de desinstitucionalización del Estado y sometimiento de los mecanismos de la justicia al poder central, si estuviésemos en otras circunstancias, querido Iván, ¿no?, le digo con certeza de abogado, ¿no?, después de estos 6 casos que están en el Ministerio Público, ya hubiésemos tenido personas detenidas preventivamente en la cárcel de San Roque. En tiempo de normalidad, por así decir, querido Iván, estos casos ya hubiese tenido como resultado aquello. Pero abrigamos la esperanza de que ocurra aquello, pero al mismo tiempo yo quiero decirle algo. Así como estos casos están en el Ministerio Público y va a llegar, este nuevo caso también, porque es nuestro derecho y nuestra obligación como ciudadanos, vamos a remitir información de todos estos casos, no solamente al Ministerio Público, sino a otras instancias de fiscalización, como por ejemplo la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Ministerio de Transparencia, al Viceministerio de Lucha contra la Corrupción, porque en algún momento esto tiene que preocupar
a estas instancias y decir acá por obligación constitucional y por mandato de la ley, ¿no? A ver, señor fiscal de distrito de Chuquisaca, ¿cómo es de estos casos? ¿En qué está avanzando? ¿Cuáles son los actuados? ¿Cuáles son los mecanismos que usted ha garantizado para que la investigación no tenga interferencias y no se tuerza el curso de la investigación? ¿No? ¿Qué cosas, qué medidas cautelares se ha solicitado? Eso es lo que corresponde.